Buenos días, bienvenidos a la jornada online sobre el Fondo de Recapitalización de Empresas afectadas por la COVID-19, gestionado por Cofides, organizado por Sernauto en colaboración con Deloitte. Deloitte, que es socio, además, socio colaborador de Sernauto. El objetivo del encuentro es informaros sobre las medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial lanzadas por el Gobierno español en respuesta a la pandemia y, más concretamente, profundizar en un fondo que será gestionado por Cofides, la compañía española de financiación del desarrollo, que puede dotar de financiación a las empresas de nuestro sector que se hayan visto afectadas por la pandemia. Este fondo, que ya está activo, contará con 1.000 millones de euros y está diseñado para hacer operaciones de financiación de importes entre 3 y 25 millones de euros por beneficiario a través de diferentes instrumentos de financiación: participaciones en el capital social, préstamos participativos y otras facilidades crediticias, como puede ser deuda ordinaria, privilegiada o subordinada. A lo largo de la reunión, en la que contamos con dos destacadísimos expertos de Deloitte en esta materia, se abordarán estos aspectos clave relacionados con cuáles son estas medidas gubernamentales en vigor, su alcance, en qué consiste concretamente este fondo y cuáles son los criterios de elegibilidad de las empresas y cómo se deben de solicitar estas ayudas. Indicarles que a lo largo de la jornada online de este webinar pueden formular sus preguntas y al final pues yo se las trasladaré a los dos expertos, ¿no? Y ya sin más dilación y demora paso ya a presentar a los dos expertos de Deloitte. El primero es Senén Touza, socio responsable de Restructuring de Deloitte España, y Sergio Gutiérrez, director de Restructuring de Deloitte para el sector de automoción. A los dos y a Deloitte, de nuevo nuestro agradecimiento por vuestra estupenda colaboración siempre con Sernauto y tenéis la palabra. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, José, y buenos días a todos. Es un placer para nosotros poder participar con vosotros en esta jornada y agradecer a Sernauto pues, la oportunidad que nos brinda de poder presentar y compartir con vosotros pues, la información como decías antes, José, de una nueva facilidad financiera, una nueva línea de financiación que puede ser interesante para vuestros asociados. Me acompaña Sergio, que es director de nuestro equipo y especialista en el sector de automoción. Lo que queremos hoy es, primero haceros una breve introducción de dónde se enmarca este fondo y esta nueva facilidad que el Gobierno ha puesto con el apoyo de la Unión Europea y, sobre todo, pues daros nuestra visión sobre las cuestiones clave que van a permitir que este fondo se aplique. Las condiciones de elegibilidad y cómo cada una de las empresas que quieran aplicar pueden hacerlo, ¿vale? A modo de introducción, desde que comenzamos la pandemia hace más de un año, el Gobierno ha ido sacando una serie de medidas de apoyo a las empresas. Medidas que en la parte financiera, y en la slide que está en pantalla la resumimos de manera rápida, en la parte financiera ha tenido diversos instrumentos. Obviamente, además de la parte financiera, pues sabéis que ha habido pues medidas de empleo como los ERTEs y diversas otras medidas. Pero básicamente en la parte financiera, y por ser muy directos, ha habido tres grandes bloques de medidas y hay un cuarto que es el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, que no es tanto de apoyo financiero concreto a situación de COVID o de crisis como un plan plurianual de recuperación. Pero las tres grandes medidas que mencionaba son, por supuesto, las líneas de financiación con garantía ICO por importe de algo más de 100.000 millones de euros que se lanzaron casi inmediatamente y que muy probablemente
pues más de una de las empresas que hoy está, pues os habéis visto beneficiados. Eso se lanzó y ya, bueno, se quedó en marcha y ahora se sigue viendo y hablaremos de posibilidades de renegociación. En segundo lugar, se lanzó en julio de 2020 un fondo de rescate para empresas estratégicas dotado con 10.000 millones, que es el fondo que gestiona SEPI. Los apoyos, uno, tenían que ser para empresas estratégicas y dos, el ticket mínimo es de 25 millones de euros. Entonces, bueno, pues eso es para empresas grandes, que sabéis que es un fondo que ya ha tenido pues diversas aprobaciones, aunque también ha tenido polémica y ahora mismo todavía hay muchas empresas que lo han pedido que no han conseguido que ese fondo pues se desplegara completamente. Y el tercer gran paquete de medidas es el paquete de medidas incluido en un Real Decreto de marzo de 2021 en el que se circunscribe el fondo de Cofides. Este es un paquete de medidas de 11.000 millones de euros, ¿vale? Si pasamos, Sergio, a la siguiente, que tiene básicamente tres bloques de financiación y una ampliación de medidas del ámbito concursal. Los tres bloques de financiación son líneas de ayudas directas a autónomos y pequeñas empresas con no reembolsables y con un máximo de 200.000 euros. Estos son 7.000 millones que han desplegado y están desplegando las comunidades autónomas, ¿vale? Eso está desplegado ya, puede que alguno lo conozcáis, y son 7.000 millones, pero como digo, el máximo son 200.000 euros. Luego hay 3.000 millones que se están empezando a desplegar para flexibilizar los préstamos con aval público, fundamentalmente del ICO, que yo mencionaba antes. Ahí hay un código de buenas prácticas que se está impulsando con las entidades financieras y esto, por tanto, aplica a aquella financiación con garantía ICO o con garantía sociedad de garantías recíprocas que ya se han dado a las empresas. Y el tercer bloque, que es en el que nos vamos a centrar hoy, es el fondo de recapitalización de empresas afectadas por COVID que gestiona Cofides. Esto es un fondo de 1.000 millones. Ahora vamos a hablar en detalle, pero básicamente es importante porque este instrumento sí es un instrumento de nueva financiación, de dinero nuevo, ¿vale? Los 3.000 millones anteriores es refinanciación y reestructuración de deuda que ya han recibido las empresas. Este fondo es dinero nuevo y es un fondo que tiene similitudes con el fondo de SEPI, pero cubre un segmento de mercado de menor tamaño, ¿vale? Porque el ticket, la financiación es entre 3 y 25 millones de euros, punto número uno, y punto número dos, le quita peso al concepto estratégico y le quita alguno de los requisitos que sí tiene el fondo de SEPI. Dicho eso, y ahora lo hablaremos, es un fondo de recapitalización, por tanto es un fondo de último recurso, no es financiación habitual. Hay que demostrar que compañías impactadas por COVID no tienen otra fuente de financiación y es un fondo que tiene unas condiciones de elegibilidad que están dentro del marco de ayudas de la Unión Europea y por tanto son unas condiciones que hay que cumplir sí o sí, ¿vale? Pero es un fondo muy interesante porque, como digo, tiene un ticket entre 3 y 25. El equipo de Cofides, que estamos desde Deloitte en contacto continuo con ellos, están esperando más de 100 operaciones, que sería un ticket medio de 10 millones de euros. Yo creo que incluso serán más porque el ticket medio será algo menos, ¿vale? Y sin más, pasamos a comentar en detalle las condiciones del fondo. Sergio ahora las comentará. Es importante, tenéis la posibilidad de hacer preguntas. Una de las grandes mensajes que en sucesivas reuniones
Desde Deloitte hemos tenido reuniones de la mano de Cofides en unos casos, de la mano de asociaciones como hoy en otro, y hay, lo que puedo decir, y seguro que os pasa, hay todavía mucho desconocimiento y hay todavía muchas dudas sobre este fondo. Ahora daremos el detalle, al final del detalle yo recuperaré un poco grandes conclusiones, pero lo que es muy importante y lo que puede ser más útil para vosotros es que cualquier duda que tengáis la podáis plantear y luego José nos la comenta y dejaremos algún tiempo para preguntas al final. Y sin más, Sergio, Vale, si sí. pasas y comentas. Vale, sí, oye, pues, muchas gracias, Enen, y muchas gracias a todos. Encantados de estar aquí con vosotros, ¿no? A ver, yo voy a profundizar a lo largo de las siguientes transparencias en lo que es el Fondo de Recapitalización de Empresas Afectadas por el COVID, el fondo gestionado por Cofides, que realmente sí que creemos y creo, ¿no?, que puede ser de bastante ayuda para vosotros, ¿no?, para financiaros, ¿no? Como decías, Enen, es un fondo complementario al de la SEPI, en el que copia ciertos requerimientos y ciertos procesos, pero sí que es verdad que creemos que está corrigiendo ciertos temas que a lo mejor hasta ahora han causado ineficiencia en el fondo de la SEPI. Yo creo que los principales 3 puntos que corrige para mí son, por un lado, el importe. Muchas veces cuando hablábamos con vosotros, hablábamos del fondo de la SEPI y nos decíais, es que un límite de más de 25, o sea, de que un mínimo de 25 millones, pues nosotros necesitamos financiación, pero 25 millones es demasiada financiación para nosotros, ¿no? Pues este nuevo fondo es hasta un máximo de 25 millones. Luego, por otro lado, el tema de la tipología de empresa. En el fondo de la SEPI se hablaba de que debía ser una empresa estratégica, ¿no? Y entonces siempre al final crea un poco de conflicto el demostrar y se entra en discusiones sobre si es o no estratégica, ¿no? Y aquí es simplemente para todos, para cualquier tipo de... O sea, no es necesario que demuestre que es una empresa estratégica. Y luego, por último, que creo que también es importante decir, si hasta ahora el fondo de la SEPI a la hora de validar pues tenía un cierto carácter político en cuanto que al final su aprobación estaba ligado a un consejo gestor formado por secretarios o secretarios de Hacienda y además luego al final pasaba por consejo de ministros, aquí deciros que este fondo, el comité gestor va a estar formado por un comité técnico, funcionarios pero técnico, que son los que van a validar o denegar este fondo, ¿no? Entonces, bueno, antes de empezar también hay 3 cosas que me gustaría decir. Lo primero, que aunque lo que vamos a hablar aquí va a ser un poco técnico, sí que queremos que sea lo más práctico posible y para ello lo que queremos es comentaros y explicaros pues todo lo que hemos aprendido este año, ya que nosotros hemos gestionado muchos expedientes con el fondo de la SEPI y ahora estamos trabajando en muchos expedientes con el fondo de Cofides, entonces queremos, aunque sea técnico, pues también transmitiros nuestra experiencia. También sí que me gustaría hacer hincapié en que creo que es muy útil para vuestro sector esta forma de financiación. Primero, porque creo que a nivel de precio pues habrá pocas formas de financiación tan baratas como este fondo. Y luego, por otro lado, además, se dejó claro cuando se publicó estas ayudas que lo que se quiere es que se distribuya muy bien entre todos los sectores y sí que es verdad que dentro del sector fabricación no hay muchos sectores que se han visto afectados como el sector del automóvil. Bueno, alguno más, pues el sector aeronáutico, pero vamos, con esto quiero decir que tampoco es que estéis compitiendo con muchas empresas del sector de fabricación a la hora de pedir estas ayudas, ¿no? Porque hasta ahora, como estáis viendo en las noticias, pues lo está pidiendo hoteles, lo están pidiendo en compañías de restauración, etcétera, etcétera. Y luego, por último, que es algo que siempre también nos preguntáis, estas ayudas nos limitan para poder pedir otro tipo de ayudas. Pues, por ejemplo, pues participar en todo esto de los Next Gen, que, bueno, además esta semana para vuestro sector se han publicado ya un primer PERTE y con 4.300 millones de euros. Es decir, el pedir esta ayuda no os delimita para pedir otro tipo de ayudas en el futuro. ¿Vale? Vale, entonces yo en las siguientes slides hablaré, como decía Senen, en qué consiste el fondo, de qué forma puede ayudaros el fondo y qué restricciones os pondrá y veréis qué tipo de empresas, hemos creado una slide muy clara para que veáis qué tipo de empresas pueden optar a ello para que veáis si podéis o no optar vosotros. Características del fondo. Como decíamos, fondo gestionado por Cofides, pero apoyado en un comité técnico de inversiones que es el que lo va a validar, ¿vale? Personal técnico.
Las ayudas se podrán otorgar hasta el 31 de diciembre de 2021, aunque se piensa que habrá excepciones y que incluso a lo mejor se podría ampliar el plazo. Pero hasta ahora lo que se ha publicado es hasta el 31 de diciembre de 2021. El fondo analizará y verificará directamente cada una de las solicitudes, pero adicionalmente contratará a un asesor para que lo revise desde un punto de vista negocio financiero y un asesor para que lo analice desde un punto de vista legal. Es decir, van a ser muy exhaustivos en los análisis. Y claramente el destino de los fondos habrá que explicarlo muy bien, es decir, el dinero que se reciba, y debe ser empleado pues, para cubrir las necesidades de caja que se tenga, es decir, circulante, pues compromisos o necesidades de pago de CAPES de mantenimiento, servicio de la deuda que ya se tenga, etcétera, etcétera. Es decir, estos fondos cuando se reciben no se pueden utilizar ni para amortizar anticipadamente otra deuda que se tenga, a lo mejor que es más cara, o para un ambicioso plan de expansión, etcétera, etcétera. Perfil de compañías que lo pueden pedir o las que serían compañía objetivo de recibirlos, pues compañías de tamaño medio, como decíamos, de cualquier sector de actividad. Importante que sean viables con anterioridad a la crisis del COVID, y eso lo hemos aprendido este año, que al final nos hemos tenido que demostrar en cada caso que las compañías eran viables y que su problema viene por el COVID. Y hay que demostrar muy bien cómo ha afectado tanto desde un punto de vista de caja como un punto de vista de desequilibrio patrimonial, etcétera, etcétera. Luego, sí que nos gustaría hacer hincapié de que no es un fondo de rescate de compañías no viables, sino es un apoyo temporal. Es decir, el espíritu de esta ayuda es que el apoyo del fondo sea temporal, ¿vale? De un máximo de 6-8 años, ¿no? La forma de entrar y de qué forma ayuda el fondo, pues el fondo puede entrar vía participaciones del capital social, vía préstamos participativos y vía otras facilidades crediticias como puede ser deuda ordinaria, privilegiada o subordinada. Aquí, por nuestra experiencia y por lo que hemos estado viendo, tanto con el fondo de SEPI como estamos viendo con el fondo COFIDES, al final el tipo de financiación lo que se está es, en la mayoría de los casos, no en todos, pero se está estableciendo una parte que es vía préstamo participativo, un 51%, y un 49% que suele ser deuda. Siempre tiene que ser más de préstamo participativo. Además, con ese préstamo participativo tienes que mejorar tu situación patrimonial. Y luego la otra parte en deuda, porque al final la deuda la deuda ordinaria es lo más barato y por eso al final las compañías quieren pedir la mayor parte posible en deuda ordinaria. En cuanto al importe, obviamente hay que pedir lo mínimo necesario para dar viabilidad, ¿vale? Y además te pedirán justificación de no solo para qué lo vas a utilizar ese dinero, sino también que es de último recurso. Es decir, que realmente tú antes has intentado pues obtener la financiación de otra forma, ¿vale? En cuanto a los importes de la ayuda, como decíamos, es un máximo de 25 millones, pero bueno, para empresas serían normales entre 4 y 25 y para lo que es pymes se ha establecido un rango de 3 a 15 millones. La duración, como decíamos, para la parte que es préstamo participativo es hasta 8 años desde la creación del fondo. Como el fondo se ha creado ahora, pues imaginaros pues 8 años desde el 1 de julio de este año. En cuanto a la deuda, hay que devolverla en 6 años desde que se disponga de ella. El tipo de interés, como decíamos, el espíritu es un apoyo temporal, es decir, que cuanto antes salga el fondo, pues mejor, porque es el espíritu de la ayuda. Por eso se ha creado un interés creciente año a año para motivar a las empresas a que cuanto antes puedan sacar al fondo, ¿vale? Y luego, obviamente, habrá unas ciertas limitaciones a la empresa, es decir, al final se establecerá un acuerdo a través del cual pues eso, no puede haber incrementos salariales de la alteración durante los 2 años desde la concesión, no se repartirá también estos 2 años el reparto de dividendos, no se permitirá adquirir participaciones
de otras empresas, o sea, participaciones superiores al 10% de otras empresas del sector, etcétera, etcétera. Es decir, lo que se quiere es ayudar a dar viabilidad a la compañía, no a que esta compañía, pues eso, que crezca, ¿no? En la siguiente transparencia lo que os hemos querido mostrar cómo es el proceso, un poco el calendario con los principales hitos de este fondo y de todo el proceso. Como decíamos, ya en junio ya estaba aprobado por la Unión Europea este fondo. Entonces, lo que es Cofides, en el último día de junio ya abrió la plataforma para que se pudiesen realizar las solicitudes. Por ello, entre julio y diciembre de 2021, ya las compañías podéis ir haciendo vuestras solicitudes. Lo que hay que presentar es, por un lado, mucha documentación legal, fiscal y laboral, y por otro lado, lo que es lo más importante es ese plan de viabilidad, que luego entraremos en detalle. A partir de ahí, de que se reciba esta información, el equipo de Cofides lo primero que hace es revisar que se ha entregado toda la documentación y lo que hace es, ha contratado a una agencia de rating que se llama Inbonis Rating y ella lo que tiene que dar y revisar que realmente tiene un rating aceptable, ¿no? Se ha puesto, o sea, que sea superior a una CCC. A partir de que pasa este filtro, ya Cofides asigna a un tercero, coge a un asesor legal y a un asesor financiero para analizar todo lo que es el plan de viabilidad y toda la documentación. Este asesor lo que va a hacer es hacer un análisis, es un proceso de due diligence como otro cualquiera, y al final va a tener que dar sus conclusiones en las que diga, por un lado, que la compañía es elegible y por otro lado, que realmente la compañía necesita esos fondos y que además no solo necesita esos fondos, sino que además los puede devolver en el plazo acordado. A partir de ahí, con todos estos informes, ya Cofides puede hacer un informe final, que es el que va al Consejo Gestor, formado por ese comité técnico que comentábamos al principio, y es el que al final pues, decide si se aprueba o no se aprueba. En principio, como decíamos, todo esto debería quedar finiquitado el 31 de diciembre de 2021. No obstante, se cree que en el 2000, o sea, se alargará a lo largo de 2022, ¿vale? Pero todavía, en estos momentos, es hasta el 31 de diciembre de 2021. Vale, esta es la transparencia que os decía, en la que se determina qué criterios son los que se van a revisar para determinar si una compañía es elegible o no es elegible. Son unos criterios muy similares a los que hemos visto hasta ahora en los expedientes que analizaba la SEPI. Habrá unos criterios formales. El primero es que sea una empresa no financiera con domicilio social y principales centros de trabajo en España, es decir, puede tener fábricas fuera de España, pero los principales centros de trabajo tienen que estar en España. Facturaciones consolidadas de entre 15 y 400 millones de euros, según el informe de auditoría del ejercicio de 2019, es decir, aquellas compañías que en 2020 hayan tenido menos, no pasa nada, pero sí que se va a mirar que en el ejercicio 2019 haya sido superior a 15 millones y menos de 400 millones. Y luego, el requisito creo que más importante es que se demuestre que es una empresa que presenta dificultades de carácter temporal. ¿Y esto cómo se mide? Pues se mide analizando la cifra de negocios de 2020 y comparándose con la que se ha publicado en cuentas de 2019, o sea, la de 2020 con respecto a la de 2019, para ver que realmente ha habido una caída de la cifra de negocio del 20%. Además, se analiza que realmente, con respecto al 31 de diciembre de 2019, la compañía ha deteriorado su estructura de capital, ¿vale? Luego hay una serie de criterios financieros. El primero es que a 31 de diciembre de 2019 no se considerase empresa en crisis de acuerdo al reglamento de la Comisión Europea. Aquí, como sé que muchos de vosotros habéis pedido ICOs, cuando se han concedido el ICO también se ha mirado esto. Es decir, aquellos que ya hayáis conseguido ICO debéis saber que entonces sí que cumplís este criterio. Pero bueno, esto lo que son una serie de ratios, pues mirar que realmente pues el patrimonio neto versus el capital social no se ha visto deteriorado en más del 50%,
que el ratio deuda versus patrimonio neto es menor de 7,5, que con el EBITDA se pagan al menos los intereses financieros, etcétera, etcétera, ¿vale? Y el siguiente criterio financiero es que se carece de acceso a financiación disponible en el mercado en condiciones asequibles. Bueno, aquí sí que aquí os pedirán y os preguntarán, oye, pero a ver, antes de venir a nosotros, ¿habéis intentado pedir en vuestro banco financiación? ¿Realmente no tienen acceso a financiación la propiedad? Etcétera. El tercer criterio, relativos a la viabilidad, sí que os pedirán, y eso se tiene que demostrar en el plan de viabilidad con las cifras del 17, 18 y 19, que realmente en el periodo pre-COVID la compañía era viable, es decir, no arrastraba ya los problemas, ¿no? Y además se tiene que demostrar cómo a futuro, con esta ayuda, realmente la compañía va a ser viable y va a poder devolver esta financiación. ¿Vale? Y luego, por último, hay una serie de temas más legales, laborales y mercantiles que también se deben cumplir. Y aquí también se va a ser muy, muy escrupuloso. El primero, no haber sido condenado con sentencia firme a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones u otras ayudas públicas, no haber dado lugar por causa de culpabilidad a la resolución de cualquier contrato con la Administración. Aquí os pedirán estar al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones u otras ayudas públicas, obligaciones tributarias y seguridad social. Y luego, pues obviamente, no haber solicitado concurso voluntario ni haber sido declarado insolvente o administrada judicialmente antes del 31 de diciembre de 2019. Aquí abajo, lo que también un poco relacionado con lo que comentábamos antes, para que hagáis una idea, al final, a la hora de pedir esa ayuda, más allá de unos límites en importes totales, hay unos límites tanto para lo que puede ser deuda, por ejemplo, deuda ordinaria, como lo que puede ser instrumentos de capital o híbridos de capital. En cuanto a lo que es la deuda, no puede superar al doble de los costes salariales a 2019, incluyendo las cargas sociales, o el 25% del volumen de negocio total de 2019. Eso para la parte deuda. Y luego, para la parte de instrumentos de capital o híbridos de capital o el préstamo participativo, lo que no podrá superar es que al final hay una mejora de la estructura de capital en relación con la existente a 31 de diciembre de 2019. Es decir, la compañía con esta ayuda no puede quedarse mejor de cómo estaba a 31 de diciembre de 2019. Vale. Luego tenemos dos transparencias, iré mucho más rápido, en las que contamos al final esa entrega de información que decíamos al principio que hay que hacer para hacer la solicitud, ¿qué incluye, ¿no? Os la queríamos mostrar para que veáis que bueno, pues al final es complejo, es mucha información y además toda esta información luego no solo la va a analizar Cofidis, sino la van a analizar los asesores que sean contratados al efecto, ¿no? Hay temas más formales que son, pues al final hay unos formularios que hay que completar, pero también hay que hacer una declaración responsable de que sois beneficiarios del fondo y una declaración responsable de que no os hayáis de que no tengáis ninguna de las prohibiciones para recibirlo. Más allá de eso, luego, como os decimos, os pedirán información para ellos analizarlo. Por otro lado, hay que presentar el plan de habilidad, que como luego eso lo comentamos en detalle en la próxima transparencia, no voy a entrar ahora en detalle, pero bueno, esto es al final la parte más importante porque es la que se va a analizar por todos los stakeholders. Os van a pedir las cuentas anuales, informes de gestión, os pedirán certificados de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social. Os pedirán cualquier acuerdo que tengáis de refinanciación de deuda o cualquier acuerdo que tengáis ya con la administración pública de otras ayudas. Y luego ya pues temas más formales, ¿no? Temas más formales, pues bueno, que si copia de la escritura de constitución del solicitante y las escrituras en las que figura la composición del órgano de administración actual, bueno, temas muy formales, ¿no? En cuanto a lo que es el plan de viabilidad, que es, como decíamos, la parte clave de la solicitud, y yo creo que así que nos gusta hacer hincapié, porque esto lo estamos viendo ahora, al final tener en cuenta que más allá de que Cofidis vaya a tener que dar su sanción, se va a contratar a un tercero
en el que va a tener que dar su opinión. Entonces, obviamente, el análisis que va a hacer es un análisis muy de detalle, un análisis de diligence muy de detalle, por al final se tienen que mojar y dar su sanción, ¿no? Entonces, por ello, este plan de viabilidad tiene que ser muy exhaustivo, más allá de que tiene que tener, obviamente, que tiene que contar exactamente a qué se dedica la compañía y cuáles son sus puntos fuertes, cuál es su historia, etcétera, etcétera. Va a tener que demostrar con información previa a la pandemia que realmente era viable, ¿vale? Luego va a tener que demostrar cuál es el impacto del COVID, principalmente en el 2020 y 2021, y cómo se ha visto afectado, tanto desde un punto de vista de necesidades de caja como un punto de vista de desequilibrio patrimonial, etcétera, etcétera. Y esto es una de las partes más importantes del análisis. Luego tendrá que explicar bien su estructura de deuda, la actual y cómo quedará en el futuro. Luego tendrá que hacer ellos la propuesta de cuánto dinero necesitan y, sobre todo, para qué lo van a utilizar y de qué forma van a devolverlo, ¿vale? Que es lo que ponemos aquí como propuesta y solicitud de apoyo al fondo de recapitalización. También os digo que de lo que estamos viendo, de lo que a priori presenta la compañía a cómo al final se cierra, pues al final hay una parte de mucha negociación, tanto con los asesores como con el propio Cofides, en el que esto va a ir evolucionando, ¿no? Y luego, obviamente, hay que presentar el plan de negocio, es decir, los números que respaldan esa propuesta de solicitud. Habrá que explicar, pues, con un análisis externo e interno esas hipótesis de crecimiento en el plan de negocio. Habrá que definir, pues, cuál es la estrategia para asegurar la viabilidad, la hoja de ruta, explicar los proyectos de forma concreta, los objetivos a corto y medio plazo. También habrá que hablar, y también esto al final lo ligan con todo lo que en paralelo con otras ayudas, ¿no? Y entonces al final pues se quiere que también estos planes estén muy alineados con los ejes estratégicos de los que siempre hablamos, ¿no? La transición ecológica, el plan, temas de recursos humanos, etcétera. Entonces sí que se va a pedir se pide un capítulo especial en el que se hable de cómo de alineado están con estos ejes. Y luego, por último, pues obviamente los números, ¿no? Las proyecciones de negocio de este plan de negocio. Y por último, también se pide un apartado en el que se hable del plan de contingencia. Es decir, qué sucede o qué sucedería si al final no entraran estos fondos. Vale. Y ya por último, sí que habíamos preparado una transparencia en la que, simplemente para que entendáis cómo es el proceso, estábamos en esta transparencia, pues entendáis bien cuál sería el proceso y que visualicéis cómo sería el proceso para vosotros. Y nosotros estamos ayudando a algunos de vuestros colegas principalmente en lo que es la elaboración de ese plan de viabilidad y sobre todo también en toda la parte de negociación y relación, interactuación tanto con Cofides como con los asesores, ¿no? Pero bueno, hay una primera parte que hay que entregar el informe y elaborar toda la documentación, son 5 o 6 semanas. A partir de ahí, en un momento que llega el informe, Cofides lo tiene que analizar, ¿vale? Y como decíamos antes, con la agencia de rating, pues evaluar que realmente está toda la información y que puede ser apta para recibir los fondos. Se contrata a un asesor, este asesor tiene que hacer su informe. Con este informe, Cofides lo que hace es luego crear un informe final, que es el que lleva al consejo gestor, que es el que al final debe validar, ¿vale? Entonces, bueno, al final todo este es el proceso y al final pues es un proceso en el que va a haber mucha interactuación tanto con asesores como con el propio Cofides, ¿vale? Y básicamente esto es lo que os queríamos preguntar, o sea, contar, por lo que si hay alguna pregunta, José, no sé, a vuestra disposición. Muy bien, pues muchísimas gracias, Senen y Sergio, por vuestra magnífica presentación, con todo el detalle que habéis aportado del fondo, con los plazos, las condiciones. Bueno, lo habéis explicado estupendamente. De momento no tenemos ninguna pregunta, debe ser una señal de que ha quedado todo muy claro, pero yo sí tengo alguna que quizás sirva para mejor, bueno, ampliar o aclarar algún concepto, ¿no?
Si una compañía acaba de recibir una financiación extra, como ICO, aportación de socios, etcétera, pero necesita financiación adicional, ¿pueden acceder a esta financiación en estos momentos y en el futuro también? Ahí pues yo creo que es muy buena pregunta y como decía yo al principio, hay todavía mucha incertidumbre sobre cuáles van a ser los criterios. Vamos a ver, la respuesta rápida es sí, sí pueden. La cuestión es, bueno, ¿y en qué condiciones o en qué contextos? Yo creo que es importante que todo el mundo entienda, primera cuestión, que esto es dinero nuevo, línea de financiación abierta y, por tanto, ante necesidades adicionales, la compañía va a poder solicitar. Eso es un punto positivo y ahí hay 1.000 millones de euros que el Cofides y el Estado quiere desplegar y quiere gastarse. Pero, siempre hay un punto bueno y un punto malo, pero el concepto último recurso es muy importante aquí. ¿Qué significa eso? Eso significa que la compañía tiene que demostrar que ya se le han agotado esas vías que acabas de mencionar. Tú acabas de mencionar, oye, pues ICOs o financiación bancaria o financiación de accionistas. Hay que demostrar que ya se le han agotado. Claro, la pregunta es, bueno, ¿y eso cómo se demuestra? A ver, eso es un criterio subjetivo que los equipos de Cofides y su propio asesor, porque como ha dicho Sergio, siempre van Cofides a coger un asesor, pues tienen que llegar a esa conclusión. No es tan complicado. O sea, al final, y hemos tenido ya conversaciones con Cofides, Cofides entiende que los accionistas pues tienen un límite. Y incluso, por dar un dato un poquito extremo, o sea, hemos tenido conversaciones donde Cofides entiende que una participada de un capital riesgo, por ejemplo, puede estar en último recurso. Porque aunque sea participada de un gran capital riesgo, Cofides sabe que los accionistas tienen un límite también. ¿Vale? Lo que no vale, y esto es importante, es que una determinada filial esté en situación mala y otras compañías del grupo estén en situación buena, porque al final, siendo compañía participada 100% del mismo grupo, porque al final lo que se dice es, oye, esto no es último recurso, pero en un caso, por ejemplo, de una filial de una compañía extranjera en España o de un grupo que realmente el grupo declare, no, mira, si no tiene más financiación la voy a dejar caer, sí sería último recurso y sí sería aplicable. Por tanto, la respuesta es sí, pero entramos ya en esas condiciones de elegibilidad que parecen, bueno, que asustan un poco. Sergio lo ha explicado perfectamente técnicamente, pero que con sentido común y marcando muy claramente los criterios, sí se van a poder aprobar. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta. ¿Cuál sería el poder que tenemos aquí? Es que si está el plan sujeto al marco temporal de ayudas. Sí, sí, está sujeto al marco temporal de ayudas y de ahí que por el momento la fecha, como bien ha explicado Sergio, sea diciembre, ¿vale? Pero yo creo que es más que probable, y tal como están yendo los acontecimientos, que haya una ampliación. Pero a día de hoy, la fecha límite para poder gastarse los 1.000 millones es 31 de diciembre de este año, porque está influido por el marco temporal. Muy bien. Otra pregunta que tengo es ¿cuál sería el potencial coste de incurrir por el solicitante y en qué conceptos previo a la aprobación por parte del Cofides de la financiación solicitada? Y si quieres, Sergio. Sí, no, ahí realmente, a ver, al final el principal coste en el que pueden incurrir sería al final en lo que es la preparación del plan de viabilidad si necesitan ayuda de un tercero, ¿no? Porque al final, como decíamos, es un plan que hay que hacerlo muy exhaustivo porque lo van a analizar terceros, más allá de que luego habrá soporte en todo lo que es la negociación de todo el proceso, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, al final el modelo de remuneración que estamos estableciendo es una parte fija pequeña y luego una parte variable ligada a que realmente al final se consiga la ayuda, ¿no? También, obviamente, pues a nivel de coste, pues obviamente pues implica
implicará dedicación de recursos de la compañía, es decir, personas del equipo de la compañía tendrá que estar muy involucrado, será tiempo. Pero bueno, también yo creo, y lo estamos viendo en algunos casos, que independientemente de que luego se consiga o no se consiga, o se consiga menos importe, todo este proceso, todo este plan de viabilidad y todo lo que se elabora sirve en un futuro para optar a otro tipo de financiación o para presentárselo a los bancos, presentárselo a otras fuentes de financiación, ¿no? O sea, que creo que tampoco se puede ver como un dinero perdido. También es verdad que desde el principio se va a ver si la compañía es elegible o no es elegible. Entonces, pueden ir un poco viendo su dedicación en función de cómo avance el proceso. Gracias, Sergio. Bueno, otra pregunta, Janina, con lo que acabas de comentar de la elegibilidad. ¿Cómo detallada es la revisión que hará Cofides del plan de viabilidad de la empresa solicitante? Ahí, vamos a ver, sí va a ser una revisión muy profesional y con un nivel de detalle importante. Como decíamos, Cofides va a contar, Sergio lo explicaba bien, pero por hacer, Sergio ha mencionado dos hitos dentro de Cofides. Un pre-rating, pero esto simplemente es una revisión muy rápida en pocos días para filtrar los procesos. La gran mayoría de compañías pasarán y ni se enterarán de ese pre-rating, ¿vale? Pero luego Cofides va a elegir a un asesor financiero y legal. Cofides al final va a subcontratar todo ese proceso de análisis. Cofides ya, y yo creo que es público, ya ha sacado ya un pliego para elegir asesores. En esos asesores, en la parte financiera, estamos pues las 4 Big Four y las boutiques tradicionales de temas financieros. Entonces, ese asesor que elegirá Cofides en cada caso, obviamente tiene una lista de 10 o más de 10 asesores, porque habrá conflicto, porque las empresas estarán auditadas por alguna de esas Big Four o por quien sea, o habrán trabajado con ellos. Entonces, ese asesor va a ser responsable de esa revisión en detalle tanto de las condiciones de elegibilidad como del plan de viabilidad. El plan de viabilidad, al final, lo que tiene que demostrar es que, bueno, valga la redundancia y con perdón, que la empresa tiene visos de viabilidad. Obviamente la bola de cristal no la tiene nadie, pero que lo que presentan tiene sentido y es consistente con la caída que el COVID le provoca. Y no que es un tiro al aire de una compañía que parece que está ya en una senda de total insolvencia o inviabilidad. Entonces, la revisión sí va a ser detallada y además, como hemos mostrado, ya el expediente te pide un nivel de detalle bastante importante. Muy bien, muchas gracias, Enem. Bueno, tenemos una última pregunta para cumplir con el horario previsto del webinar de finalizar a las 11:15. Respecto al plan de viabilidad, ¿cuántos años de previsiones recomendáis? Bueno, ahí es claro, la respuesta es clara. Si vais a tardar 8 años en devolver el dinero, os van a pedir 8 años de previsiones. Si lo vais a devolver en 4, pues serán 4 años de previsión. Ahí sí que os pedirán pues eso, el plan que recoja desde el momento que recibís los fondos hasta que los devolváis. Muy bien, pues muchas gracias. Con esto finalizamos las preguntas. Gracias a los participantes, gracias a los que os habéis conectado y de manera especial a Senen Touza y a Sergio Gutiérrez, también a Elena Rey en el equipo de Deloitte por vuestra excelente presentación. Simplemente comentar con los participantes que el proceso de solicitud y de concesión va a ser muy similar al Fondo de Apoyo a la Solvencia de la SEPI, y en este fondo os podemos asegurar que Deloitte es el gran experto en la gestión, ¿no? Por lo tanto, pues atesoran una gran experiencia en ese manejo de los expedientes y, bueno, en todo caso, pues están a vuestra disposición para que, si necesitarais pues, de sus servicios y que os puedan acompañar
en este proceso, igualmente con más garantías de éxito, pues están a vuestra disposición. Bueno, pues nada más, muchísimas gracias a todos y muy buen día. Gracias. Gracias. Hasta luego.